Vamos a continuar con Amós capítulo 5. Vamos a dividir el capítulo 5 del verso del 1 al 17 y del 18 al 27. Lo que estamos viendo alrededor de Amós y ahora mismo son varios discursos. Es decir, aunque nosotros lo tenemos dividido en capítulos, realmente lo que enseña cada uno o lo que está hablando son distintos discursos con distintos temas, ¿no? Entonces el capítulo 5 tiene dos discursos y pues hoy vamos a ver el primero de ellos, que corresponde al tercer discurso. La semana pasada, en el segundo discurso, estuvimos viendo acerca de cómo Dios buscaba mostrar misericordia a pesar del pecado. Es decir, obviamente las consecuencias del pecado es el castigo. Eso sin lugar a duda, Dios da juicio, pero en el fondo, por decirlo de alguna manera, la realidad es que Dios castiga, pero la realidad es que Él está buscando mostrar o buscar esa misericordia para que se volvieran, ¿no? Vimos a través del capítulo 4 que repetía varias veces: no os volvisteis a mí, a partir del verso 6, lo repite como unas 5 o 6 veces, 2, 4, 5 veces. Y decía, bueno, básicamente he enviado plagas, he enviado guerras, he enviado muchas cosas y no os habéis vuelto, ¿no? Y decía, el fin de todo lo que estoy enviando, de todo ese sufrimiento, de todas esas dificultades, era que el pueblo se volviera. Pues en este capítulo 5, en este tercer discurso, entre el tercero y el cuarto se toca dos temas. En el capítulo 5, primero es que Dios es soberano y creador, y en segundo lugar que hay una llamada de arrepentimiento. Hoy vamos a ver el discurso que habla acerca de la soberanía de Dios como soberano y Dios como creador. Vamos a Amós capítulo 5 y vamos a leer versos del 1 al 17. Dice así: oíd esta palabra que yo levanto para la manifestación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel el quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.
Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y el labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Bien, esta sección, estos versículos, podemos ver que Dios nos llama a mostrar su justicia. A veces, y el problema es que muchas veces cambiamos nuestras actitudes, y es que nuestras vidas, nuestra forma de vivir, pareciera que buscamos cumplir con requisitos. Realmente no hay una búsqueda honesta al Señor. A veces las circunstancias de la vida nos hacen como no cuestionarnos, pero sí nos hacen tomar una rutina, y estamos en esa rueda que gira y gira a la mañana siguiente, a levantarse, a prepararse, a estar, a seguir al trabajo, regresar, que si una cosa, que si al culto, que si a lo otro. Y a veces vamos con ese automático, como decimos en España, vamos con el automático puesto. Y vamos al culto porque toca ir al culto. Vamos a la oración por la mañana porque toca ir a la oración, pues ahí conectados. Y estamos conectados, pero nuestra cabeza no está en lo que realmente estamos haciendo. Vamos al culto, pero quizá hemos tenido problemas en ese día, hemos tenido alguna situación, y nuestra cabeza está pensando en, bueno, mañana cómo voy a arreglar el problema en el trabajo, o cómo voy a arreglar una situación que se ha dado en la familia o en los vecinos, o una situación personal. Entonces, no hay una búsqueda sincera, simplemente hay una rutina en nuestra práctica. Otras veces nuestras vidas se preocupan más por nosotros mismos y nos centramos en nosotros mismos. Vemos que hay necesidad, pero a veces salimos con expresiones como, bueno, pero es que Él no sabe por lo que yo estoy pasando y yo necesito centrarme en mí. Yo necesito lo mío. Entonces nos dejamos de preocupar por los demás. Y una de las cosas que hoy día realmente son, yo lo diría aterradora, son el tema de las redes sociales. Y redes sociales son Facebook, WhatsApp, todas esas cosas, Instagram, Twitter, Snapchat y muchas más redes sociales que hay, que francamente yo me quedé solo con Facebook. Pero Netflix no son redes sociales, pero tenemos Netflix, Disney Plus, canales de pago, etcétera, y que nos quitan nuestra concentración. La búsqueda de logros personales. No. Ahora tengo que hacerme una posición en el trabajo. Tengo que hacerme una posición en la vida, quiero comprar mi apartamento, quiero comprar o tener, yo qué sé, poder invertir en un fondo de pensiones mejor para que cuando me jubile, pues pueda vivir mi vejez tranquilamente.
Entonces ahora me voy a preocupar, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a estar ahí mucho tiempo, centrándome en eso. Y luego ya cuando logre ese objetivo, entonces pues ya con más tiempo busco al Señor, ¿no? Y hermanos, cuando nos centramos en nosotros y Dios se vuelve sencillamente un requisito, y no estoy hablando de que nos estemos olvidando de Dios en ningún momento. Como les digo, podemos entrar, Dios puede ser parte de nuestra rutina, pero no es parte de la centralidad de nuestra vida. Cuando Dios deja de ser la centralidad y dejamos de que hacemos que todo gire en torno a mis cosas, a mis intereses, a mis proyectos, y no hacemos que todo gire en torno a Dios, es decir, Dios pasa a ser alguien más dentro de mis proyectos. Entonces, si somos francos, nos estamos olvidando, estamos dejando de lado quién es Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Así que lo que vamos a ver hoy en Amós es un llamado al arrepentimiento. Vamos a ver esa parte. Pero es porque Dios nos llama a mostrar su justicia. Dios nos llama como creyentes a mostrar su justicia. Y vamos a ver que mostrar su justicia tiene que ver con los demás. Y tiene que ver con una vida centrada en Dios. Así que Dios nos llama a mostrar su justicia, en primer lugar, porque Dios es el soberano y creador. Por cierto, esto tiene una estructura bien bonita, se llama quiasmo. Y en el quiasmo vamos a ir viendo desde la idea central, vamos a ir viendo la estructura de sándwich, vamos a ir viendo los versos paralelos. Voy a ponerles luego el quiasmo y vamos a revisar. Entonces, Dios nos llama a mostrar su justicia porque Dios es el soberano y el creador. Miren lo que dice verso 8 y 9. El verso 8 y 9 es el centro de nuestro quiasmo. Es la idea hacia la que está apuntando. Está hablando de arrepentimiento, pero si queremos entender ese arrepentimiento, si queremos entender cómo debemos mostrar esa justicia, lo primero que debemos de entender en nuestra vida es que Dios es el soberano y creador. Amós capítulo 5, versos 8 y 9 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas de mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En primer lugar, nos muestra que Dios es el creador en el verso 8. Habla acerca de esas constelaciones de las Pléyades, del Orión. Habla acerca de la mañana, de la noche. Habla acerca de cómo el mar se convierte en lluvia. Y dice: ese es Jehová. El pueblo de Israel, recordemos, estaba viviendo bonanza. Estaba viviendo un momento económico bueno, una situación muy buena. Y vamos a ver que ellos seguían practicando el ritualismo. Ellos no se habían olvidado de Dios. Pero sí, Dios se había convertido en una rutina y ellos pensaban que simplemente con tenerlo en cuenta, con hacer lo que Dios había dicho, y vamos a ver la semana que viene, es decir, un ritualismo religioso, ellos pensaban que era suficiente, pero ellos habían olvidado de lo principal. Es que por un lado Dios es el creador, es decir, nosotros
Israel y nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros no somos fruto solamente de la unión de un hombre y una mujer, pues obviamente ese es el acto físico donde se engendra físicamente, pero Dios permite que nosotros estemos, porque Dios nos creó. Y recuerden que Dios ya sabía desde antes de la creación quiénes éramos nosotros. Así que cuando hablamos acerca de mostrar la justicia, nos habla en primer lugar que debemos de comprender que Dios es el creador, pero también que Dios es el soberano. Verso 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. La lógica humana diría que eso debe ser al revés. El fuerte debería de vencer al despojador, la fortaleza debería impedir que el despojador entre. Pero ¿qué dice? Dios es el que da la fuerza al despojador, es decir, al débil, es Dios quien da la fuerza. Dios es quien en su plan soberano puede cambiar los planes completamente acerca de nuestras vidas. Así que Dios nos llama a mostrar su justicia. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos una comprensión de que Dios es un Dios soberano y es un Dios creador. Y eso tiene implicaciones serias en nuestras vidas. Serias porque cuando realmente entendemos y somos conscientes de que Dios es creador, de que Dios es soberano, de que Dios es quien me puede eliminar todas esas seguridades. Hermanos, pensar que porque tengo un buen trabajo y entonces estoy aportando bien al fondo de pensiones y estoy invirtiendo en propiedades y estoy especulando y creciendo económicamente y eso me va a hacer sentirme más fuerte, Dios puede hacer que todo eso se vaya. Una enfermedad donde tengas que despojarte. Una situación que te obligue a tener que vender esas propiedades, que te obligue a usar esos ahorros. Hermanos, Dios es el soberano y creador, y cuando lo entendemos que estemos viviendo la situación que estemos ahora, quien nos sostiene es Dios, porque Él es nuestro creador y Él es nuestro soberano. Y entonces comenzamos a mirar, y como decía en la idea que nos debemos llevar hoy a casa, entonces mostramos justicia porque entendemos que lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios lo ha permitido. Y hermanos, dejamos de pensar y de mirar a los demás. Las redes sociales se vuelven, ya no se vuelve una búsqueda hedonista de mostrar quién soy, de quién tiene más likes. No me importa. Las redes sociales no son malas, depende del uso que yo le dé. Mis logros personales se sujetan a la soberanía de nuestro Creador. Toda mi vida se sujeta. Y entonces ya la búsqueda del Señor es una búsqueda sincera, porque entendemos que a través de Él nuestra vida se sostiene. En segundo lugar, Dios nos llama a mostrar su justicia, porque la justicia muestra la bondad de Dios. Hay dos secciones, y ahora les voy a poner el quiasmo, la estructura del quiasmo para que... déjenme que le voy a poner de una vez. Y 2 segunditos, ahí está. A ver, les voy a poner aquí está. Espero que lo vean. Si se dan cuenta, hemos visto esta parte. Ahora lo que vamos a ver, o lo que vamos a entender, es que Dios nos llama a mostrar su justicia, porque la justicia muestra la bondad de Dios. Verso 7,
y versos 10 al 13. Si se dan cuenta, vamos a leer verso 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Está hablando a ese pueblo y comienza hablando y diciendo acerca, el verso 7, que Dios no quiere que esa justicia sea tratada como si nada. El verso 7 es un verso bien breve, pero bien bonito. ¿Por qué? Porque le está diciendo al pueblo que ellos están menospreciando el juicio. Ellos están menospreciando lo que es justo. Estuve buscando el ajenjo, lo que es. Porque hablamos mucho del ajenjo, pero luego a veces no sabemos realmente qué es. El ajenjo es una planta, una hierba amarga. Así que es una planta, pero es una planta, vulgar, por llamarlo de alguna manera. Es una planta que no tiene una cualidad especial. Y dice que convertís el juicio en algo vulgar y la justicia la echáis por tierra. Es decir, la pisotean. Lo que Dios llama al pueblo a hacer bien, hacer lo correcto, que es buscar esa justicia porque muestra la bondad de Dios, este pueblo lo estaba menospreciando. Y no solamente lo vemos en el verso 7, sino en el verso 10 al 13. 10 al 13 dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habitaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitareis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, y sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Vemos acá, en versos 10 al 13, varias cosas. Hemos dicho que el verso 7 evidenciaba o mostraba que el pueblo estaba tratando la justicia como algo vulgar, algo que no hacía falta cuidar. Y versos del 10 al 13, también en forma de quiasmo, nos habla acerca de que va a haber juicio contra el pecado, porque hay amenazan al justo y hay abuso hacia el pobre. Y esto nos debe llevar a pensar varias cosas acerca de nuestras vidas. Realmente nosotros también aplicamos eso mismo. Nosotros también nos convertimos o practicamos esa injusticia. Y no solamente es con el pobre en la calle que anda pidiendo unas monedas, o cuando vamos en el mío que suben las personas y cantan, y que luego pues otros andan vendiendo chocolatinas o otros sencillamente andan pidiendo dinero, sino que también tiene que ver con las personas que nos rodean, dentro de la capilla, dentro de donde vivimos, nuestra familia. ¿Cómo estamos tratando a los justos? Cuando hacemos algo malo, mandamos callar. Esto no lo digas, no lo cuentes, si no voy a... Allí hay un abuso de poder y hay juicio. Si hay una necesidad, bueno, que Dios te bendiga y ya lo resolverá Él de alguna manera. Hermanos, cuando Dios habla de la justicia, habla de una justicia práctica, una justicia que se preocupa y busca al hermano, busca al necesitado, comparte con él, no trata de ponerse por encima de él, sino que lo que trata es de ayudar.
trata de consolar. Así que, hermanos, en segundo lugar, Dios nos llama a mostrar su justicia, porque la justicia muestra la bondad de Dios. Lo contrario de la injusticia es la justicia de Dios. Y cuando practicamos la justicia, cuando vivimos según lo que Dios nos manda, entonces mostramos el amor y la bondad de Dios. Alguno me puede decir, hermano, pero ¿cómo nos manda a vivir Dios? En el Nuevo Testamento, ya vamos a dejando de lado el Antiguo Testamento. Y lo digo el Nuevo, pues porque quizá es una lectura más fácil de leerla, más como está escrita para cristianos, pues es más fácil de comprenderla. Les voy a poner unos ejemplos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Creo que esa es un mandato sencillo, y eso es mostrar la justicia de Dios, que un hijo muestre la justicia de Dios, enseñar a que el hijo obedezca a los padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, otro mandato sencillo para un hijo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, un mandamiento sencillo que muestra la justicia y la bondad de Dios, de un padre hacia un hijo. No exasperar. Y no exasperar es como no pinchar, no estar detrás. Yo reconozco que muchas veces peco en eso. Y que yo debería de cambiar. Yo debo de cambiar. Y debo de no exasperar a mis hijos. Debo amarlos, disciplinarlos, corregirlos en amor, llamarlos, pero no andar detrás de ellos. Más, siervos, vamos a cambiarlo a trabajadores. Obedeced a vuestros amos, obedeced a vuestros jefes. No, es que mi jefe es un inútil, no sabe hacer nada. La Biblia es clara y sencilla. Trabajadores, siervos, obedeced a vuestros amos, obedeced a vuestros jefes. Es que es injusto lo que me está haciendo a mí. Hermanos, no está preguntando si es justo o injusto. Nos está diciendo que a los que tenemos a alguien como jefe, debemos de someternos. Hermanos, yo he sido jefe y he estado bajo jefes. Y uno como jefe agradece cuando se someten, se sujetan. Y entonces de la misma manera, yo como empleado de otro, yo debo de someterme. Pero es injusto, es que nadie te está preguntando si es justo o injusto. Y hermanos, recuerden que esto también está hablando hacia los esclavos. Y los esclavos era injusto porque ni siquiera recibían retribución, como mucho comida y algún lugar donde poder echar la cabeza. ¿Y qué dice a estas personas? Sujetaos a vuestros amos. Terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Seguimos. Habla poquito antes acerca de los casados. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros esposos. Pero es que tengo un esposo que es hermana, usted está casada con él, sujétese. Dios se encargará del resto. Esposos, nuestra responsabilidad es amar. Si no, Dios también se va a encargar de nosotros. Y si somos justos, a veces nos falta ese tacto a los hombres. Y a veces le falta a las mujeres esa sujeción. Y hermanos, podría seguir con más pasajes en el Nuevo Testamento donde vemos esa justicia de Dios aplicada a la vida. No es nada extraño, no es nada como así difícil de entender la justicia de Dios. Dios es claro y nos ha dicho y nos ha puesto cómo Dios quiere que nos manejemos los unos con los otros. Y la justicia de Dios está relacionada con la santidad de Dios, que tiene que ver con obedecer sus mandamientos y vivir sus mandamientos. Así que hermanos,
¿Quieren conocer esa justicia para mostrar la bondad de Dios? Lean la Biblia, estúdienla y hagan los ajustes necesarios. No se queden solo, ay sí, debo amar a mi esposa, no debo de exasperar a mi hijo. Sí, eso ya lo sé mentalmente. Hermanos, nuestro gran mal, nuestra gran batalla, nuestra gran lucha, hermanos, lo confieso, mi gran lucha no es no saber lo que Dios me está pidiendo, sino es no aplicar, no dar esos pasos para vivir de esa manera. Y si se dan cuenta, Amós, Dios a través de Amós les está diciendo que ellos estaban viviendo de esa manera. Seguimos. Tercero, Dios nos llama a mostrar su justicia en tercer lugar, porque por lo tanto debemos arrepentirnos si no lo practicamos. Si no estamos viviendo esa justicia, no estamos viviendo tal y como Dios nos lo está pidiendo, entendiendo que Dios es el soberano y el creador, entonces nos llama a arrepentirnos. Y tenemos dos versículos, es el punto B, el 4 al 6 y el 14 al 15. En primer lugar, vemos en los dos que hay un llamado al arrepentimiento, a buscar los buenos. Vamos a leerlos, 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. Vemos dos cosas. Una, nos llama a buscar una relación personal. Por cierto, si se dan cuenta, versos del 4 al 6 repite dos veces: buscadme y viviréis. En el verso 4, por lo tanto así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y el verso 6, buscad a Jehová, buscadme y vivid. Así que, si se dan cuenta, en el arrepentimiento está involucrado el buscar a Dios. Es decir, Dios no es alguien religioso, y vamos a verlo la próxima semana, que no es una cuestión de cumplir con protocolos, de cumplir con un culto, sino es una búsqueda del Señor, una búsqueda honesta, y vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido como justicia. Y era lo que veíamos en el punto anterior. Dios ya nos ha dicho cómo debemos de vivir. Si no lo vivimos es porque no queremos. Si decimos que no lo conocemos es porque no leemos la palabra. Hermanos, sé que es duro y sé que es como que no hay misericordia. Si hay misericordia, el Señor nos ha dado la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos permite entender lo que la palabra de Dios dice. Así que sí podemos buscarlo y podemos vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Miren lo que estaba hablando en verso 5, lo que estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Bien, para los que quizá andan un poco despistados con el tema de los lugares, Betel fue el lugar donde Jacob tuvo esa experiencia de los ángeles, de esa escalera que los ángeles subían y bajaban. Así que Betel era un lugar místico, por decirlo de alguna manera, y estaba en territorio de Israel. Así que muchos iban a Betel pensando que yendo a Betel era suficiente. ¿De acuerdo? O sea, era un lugar místico para ellos. No, mira, allá teníamos la promesa y si vamos, allá nos... O sea, no solamente es una promesa, sino es buscarle y vivir.
Luego habla de Gilgal. Gilgal era el lugar donde Josué pasó para conquistar la tierra prometida. ¡Ay, qué místico! Aquí fue el primer lugar donde Josué pisó cuando entró a conquistar la tierra prometida. Y Dios le promete que va a conquistarla. Ahí está la promesa de que esta tierra es nuestra. Está bien, Dios prometió a Josué, pero el hecho de ir a Gilgal, a aferrarte a una promesa cuando no estás viviendo como el Señor pide, no sirve para nada. Porque Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29 habla acerca de las maldiciones. Levítico, el último capítulo 26, justamente les dice de que si no obedecen van a ser llevados al cautiverio. Así que haya un sitio donde Dios prometió que iba a conquistar, fue una promesa específica para Josué, pero hasta ahí se quedó. Si realmente el pueblo no busca a Dios, no sirve de nada aferrarte a una promesa que fue a Josué en ese momento que estaban en desobediencia. Es cierto, Dios los va a restaurar más adelante, pero en ese momento no. Y habla de Beerseba. Beerseba es un lugar donde pasaron Abraham, Isaac y Jacob. Incluso por ahí pasó también Agar con su hijo. Beerseba era un lugar donde Dios cuidó de ellos, donde había una fuente. Así que era un lugar trascendente, místico, porque su padre Abraham, Isaac y Jacob, los padres, allí pues menciona varias veces en Génesis Beerseba. ¿Qué le está diciendo Dios? Buscadme y viviréis. No vayáis a buscar lo místico, no vayáis a buscar como que si voy allá a hacer un culto, entonces esas promesas van a perseverar. No, las promesas perseveran. Lo que Dios promete se mantiene cuando nosotros buscamos y vivimos según lo que Dios ha dicho. Y el verso 6 vuelve otra vez: buscadme y viviréis, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Está hablando de destrucción. Y luego el verso 14 y 15 termina diciendo: buscad lo bueno y no lo malo. Ya volviendo otra vez al arrepentimiento. No le está diciendo arriba: buscad y viviréis. Déjense de tanto misticismo, arrepiéntanse y búsquenme. Versos 14 y 15 es más directo. Dice: busquen lo bueno y no lo malo, ¿no? Para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Aborrecer el mal, amad el bien y establecer la justicia de Dios. En todos esos mandatos vemos bien, mal, y dice: busquen lo bueno, desechen lo malo. El arrepentimiento en nuestras vidas tiene que ver con reconocer lo que nos aleja de Dios. Y hermanos, vuelvo a insistir, como veíamos la semana pasada, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ser sensibles al pecado. Nos hace ser sensibles al pecado. Y dice: y si se arrepintieren, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, verso 15, tendrá piedad del remanente de José. Quizá tendrá piedad. Así que el arrepentimiento, hermanos, es fundamental cuando hablamos acerca de la justicia de Dios. Dios nos llama a mostrar su justicia, por lo tanto debemos arrepentirnos si no lo practicamos. Y por último, Dios nos llama a mostrar su justicia, si no, habrá juicio. Versos 1 al 3 y versos 16 al 17. No hay mucho que decir aquí. Oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El pecado conlleva juicio, y le está hablando aquí a Israel que va a haber guerra. Y cuando salgan a la guerra se van a diezmar. De 1000 van a llegar 100, solo va a llegar el 10%. Y si sale 100 va a llegar 10, el 10%. ¿Por qué? Porque va a haber juicio.
si no mostramos la justicia. Versos 16 y 17 terminan diciendo: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Así que no solamente el pecado lleva juicio, un juicio divino, sino que el juicio también trae sufrimiento. Hermanos, Dios nos llama a mostrar la justicia de Dios. Somos hijos de Él. Y como hemos visto, la justicia se muestra a través de la obediencia de la obediencia a su palabra. Hermanos, la justicia está asociada con la santidad, la santidad está asociada con mandatos, con un estilo de vida que busca agradar a Dios. Y con eso no estoy hablando de que la salvación viene por hacer. No, la salvación viene por creer, pero como fruto de creer, Dios es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Señor, y vivimos de acuerdo a lo que Dios nos manda. Porque Dios es el soberano y el creador. Entonces nosotros buscamos honrarle y mostrar su justicia. Hermanos, Israel falló por completo. Y en el año 722, 40 años después, Israel es destruida. Hermanos, nosotros como hijos, el que ha creído, tenemos al Espíritu Santo en primer lugar. En segundo lugar, no perdemos la salvación. Pero eso no quiere decir que Dios no nos vaya a castigar. Dios no nos vaya a disciplinar si estamos caminando por el lugar equivocado, por el camino incorrecto. Hermanos, yo sé que hoy día somos muy narcisistas, es decir, nos miramos a nosotros mismos, somos muy egocéntricos, todo gira alrededor de yo, incluso dentro de los matrimonios. Tristemente, muchas veces nuestros matrimonios giran alrededor de yo antes que servir a los demás. En la iglesia muchas veces el yo, mi importancia, mi título, que digan ay, Íñigo, está por encima del amor y de mostrar la justicia a los demás. Y francamente la sociedad nos ha empujado a todo esto. Las redes sociales nos han empujado a esto. Hermanos, es así. Y los sociólogos ya lo tienen, lo han dicho ya más de 1000 veces. No solamente la Biblia, cuando habla acerca del pecado del hombre, sino que los sociólogos también han ratificado que somos una sociedad egoísta. Y como iglesia deberíamos de ser distintos. Como de iglesia deberíamos demostrar la justicia, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, y más los unos a los otros. Hay muchos más lugares donde se usa esa expresión, los unos a los otros. Pero para eso debemos de buscar con sinceridad al Señor. La pregunta para esta noche es sencilla. ¿Le estás buscando con sinceridad? ¿Estás tratando de mostrar con tu vida y con la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder hacerlo? ¿Estamos mostrando ese amor a los demás? ¿Estamos mostrando el someternos? ¿Estamos mostrando el perdón? ¿Estamos corrigiéndonos los unos a los otros? ¿O cada uno seguimos en nuestra propia vida y Dios pasa a ser como parte de nuestro círculo? Hermanos, el Señor es el centro de tu vida.
Pues esta noche se lo dejo como reflexión. Se lo dejo para que nos evaluemos a nosotros mismos. Y que si tenemos que tomar decisiones, sí es importante orar, pero tan importante es orar como actuar. Hermanos, soy el primero que debe cambiar muchas actitudes. Soy el primero que muchas veces no muestro ni practico la justicia como Dios quiere. Pero eso significa que tenemos que ponernos delante del Señor y cambiarlo. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y por recordarnos que tú eres el creador, el soberano de nuestras vidas y que por lo tanto debemos de practicar la justicia. Debemos de vivir conforme a lo que tú esperas, a lo que tú nos demandas. Señor, nos has dado el Espíritu Santo, una herramienta que nos da la capacidad de poder buscarte a ti con sinceridad y vivir de manera justa. Señor, haznos ser sensibles a nuestro pecado, haznos ser sensibles a nuestra injusticia y ayúdanos, Señor, a volver a centrar nuestra vida en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.